Aún en este episodio, el olor me golpeó como un puñetazo físico, acre, corrosivo, quemando las fosas nasales y la garganta en una fracción de segundo. El pánico se apoderó de mí. La nube química se expandió con una velocidad sobrenatural. Mis ojos comenzaron a arder. Intenté inhalar, pero no había aire. Solo había veneno. Mis pulmones se cerraron. Un espasmo violento de tos me dobló por la mitad. Lo último que sentí fue el suelo frío contra mi cara y el arrepentimiento amargo de morir. Después, el mundo se apagó. Estaba a la deriva, flotando en un océano de nada absoluto. Fue entonces cuando lo vi. Comenzó como una chispa minúscula, un grano de arena incandescente flotando en medio de la oscuridad. Y entonces, de ese polvo brillante, emanó una voz, baja, suave, pero cargada de una autoridad amorosa que yo reconocería en cualquier dimensión. Coge, hijo, agárrate fuerte, sujeta, hijo mío. Lo miré con la voz ahogada. Pero estarías vivo. No me importaría. Él no tenía derecho a decidir que tenías que morir. Fue entonces cuando mi padre me interrumpió, sujetando mis hombros con firmeza. Sé que me cuidarías, pero fue elección mía, hijo. Él no me llevó. Yo pedí ir. Así que te invito a unirte a mí en esta travesía. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato de quien volvió del límite de la vida. Mi nombre es Javier García. Hoy, a mis 38 años, soy biólogo molecular. Y así fue mi ECM, experiencia casi muerte. Nací en España, en uno de esos barrios periféricos donde las calles eran estrechas y las casas parecían amontonarse unas sobre otras, como si buscaran calor y estructura en la proximidad mutua para no derrumbarse. Nuestra casa no era la excepción. Era un lugar pequeño, estrecho, con paredes cuya pintura desconchada dibujaba mapas de humedad que yo, en mi imaginación de niño, intentaba descifrar. Había un olor muy específico en mi infancia, una mezcla constante de ropa vieja lavada con jabón barato y el aroma del guiso simple, casi siempre solo patatas y caldo, que mi madre preparaba religiosamente para intentar mantenernos. Éramos pobres, pero en aquella época, con la visión limitada y protegida de la infancia, yo no sentía el peso abrumador de esa palabra. No entendía la vergüenza o la carencia, solo vivía la realidad que me era dada. Lo que sí entendía, con una claridad que hoy me emociona al recordar, era la rutina sagrada y exhaustiva de mis padres. Mi padre era un hombre de pocas palabras y mucho sudor. Salía de casa incluso antes de que el sol se atreviera a iluminar las calles de piedra, con las manos ya callosas y el rostro marcado por profundas líneas de preocupación, y solo volvía cuando la luna ya estaba alta en el cielo, trayendo consigo el olor a polvo y el cansancio de quien cargaba el mundo a cuestas. Y mi madre. Mi madre era el ancla espiritual de aquel pequeño barco a la deriva. Era una mujer de una fe inquebrantable, de esas que no necesita iglesias lujosas para manifestarse. Todas las noches, sin excepción, transformaba nuestra diminuta sala en una catedral silenciosa. Me acuerdo vívidamente de verla arrodillada en el suelo frío de baldosas, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se ponían blancos. Mi padre, incluso con el cuerpo molido por el trabajo manual, se arrodillaba a su lado, en un respeto silencioso y absoluto. Rezaban a Jesús, pero en aquellas plegarias susurradas a la luz de las velas para ahorrar electricidad, Jesús no parecía ser aquella figura distante y solemne de las estatuas de mármol frío que veía en las plazas. No, allí, en aquella sala, él parecía un íntimo, un pariente cercano, alguien de la familia que estaba solo temporalmente ausente. Pedían una vida mejor, pedían salud para seguir trabajando, pedían, con una humildad que dolía, que el dinero fuera suficiente para llegar a fin de mes. Yo, aún muy pequeño, me quedaba allí en la esquina, sentado abrazando mis rodillas, observando aquel ritual con los ojos muy abiertos. Después de las oraciones,
Cuando el silencio de la noche cubría nuestra casa, mi madre venía a acostarme, cubriéndome con mantas gastadas pero limpias. Me acariciaba la cara, sonreía con una dulzura que desafiaba nuestra miseria y susurraba: «No te preocupes, hijo mío. Un día Jesús lo cambiará todo. Él es nuestro Salvador. Él nos rescatará de esta vida». Aquellas palabras entraban en mi mente fértil de niño y se mezclaban con las historias de cómics que tanto me gustaban. En mi cabeza de niño, la palabra Salvador no tenía una connotación teológica o etérea. Para mí, Salvador significaba superhéroe. Yo veía a Jesús como el mayor de todos los héroes, mucho más fuerte que cualquier personaje de capa de colores que volaba en las páginas de los tebeos. Construí una imagen mental de él como un ser de poder ilimitado, una fuerza de la naturaleza que, en cualquier momento, descendería de los cielos de España, rasgaría el techo de nuestra humilde casa con sus propias manos y nos llevaría volando lejos de aquella pobreza. Miraba al cielo azul por la ventana de mi cuarto y esperaba, con el corazón acelerado, ver su silueta llegando para salvarnos. Creía en eso con cada fibra de mi ser. Cuando veía a mi padre llegar encorvado de dolor, pensaba para mis adentros: «Aguanta, papá. El héroe está viniendo. Ya está de camino». Esa inocencia era mi escudo contra la dura realidad. Era la certeza mágica de que el sufrimiento era solo un breve capítulo antes de nuestra victoria inevitable. No sabía, sin embargo, que la vida real no sigue el guión de los tebeos, y que mi fe ingenua estaba a punto de ser puesta a prueba por el fuego de la tragedia. La rutina de nuestra supervivencia tenía un mapa geográfico muy claro, dibujado por las suelas gastadas de los zapatos de mi madre. Mientras mi padre cumplía su papel de proveedor silencioso, saliendo antes del amanecer para enfrentar el trabajo pesado, mi madre libraba su propia batalla diaria contra la escasez. Ella era una fuerza de la naturaleza, una mujer que se negaba a aceptar la derrota, y como no teníamos dinero para canguros o guarderías, y no había parientes cerca para ayudar, me convertí en su pequeña sombra inseparable. A donde ella iba, yo iba. Mi infancia fue, en gran parte, un collage de recepciones de oficinas, traseras de restaurantes y mostradores de tiendas, viendo el mundo desde la altura de la cintura de los adultos mientras me agarraba firmemente al borde de su falda. Recuerdo el vigor impresionante con el que salía de casa. Se arreglaba el pelo, alisaba la ropa sencilla para parecer lo más presentable posible y sujetaba mi mano con una determinación que yo podía sentir en mi piel. Caminábamos kilómetros. Sentía mis piernas pequeñas doler. El sol de España castigando nuestras cabezas, pero ella nunca disminuía el paso. Entraba en cada establecimiento con una sonrisa esperanzada y preguntaba por trabajo. Cualquier cosa, limpieza, cocina, costura. Y yo, allí al lado, aprendí pronto el lenguaje del rechazo. Veía las miradas de pena, los gestos impacientes de no, las puertas cerrándose. Pero lo que más me marcaba no eran los noes, sino su resiliencia. Con cada negativa, ella suspiraba, apretaba mi mano un poco más fuerte y decía en voz baja para sí misma: «El próximo saldrá bien, hijo. Dios proveerá». Y seguíamos hacia la siguiente puerta. Pero el momento más sagrado del día, aquel que yo aguardaba con una ansiedad jubilosa, ocurría al final de la tarde. Cuando el sol comenzaba a bajar y a teñir las calles de naranja, mi madre paraba su búsqueda incansable. No importaba dónde estuviéramos o lo cansados que estuviéramos, caminábamos en dirección al lugar de trabajo de mi padre. Era nuestro ritual innegociable. Llegábamos siempre unos minutos antes de que su turno acabara y nos quedábamos allí, en la acera opuesta, esperando. Yo me sentaba en el bordillo, jugando con alguna piedrecita o rama, mientras mi madre permanecía de pie, como una centinela, con los ojos fijos en la puerta de salida, la postura erguida a pesar del cansancio visible en sus hombros caídos. Cuando sonaba la sirena
y la puerta se abría, liberando un flujo de hombres exhaustos, sucios de grasa o polvo de cemento. Sus ojos brillaban. Y entonces, él aparecía. Mi padre siempre parecía el más cansado de todos, caminando con un peso invisible sobre la espalda. Pero tan pronto como sus ojos encontraban los nuestros, una transformación mágica ocurría. El cansancio parecía evaporarse por un segundo, y surgía una sonrisa genuina que iluminaba su rostro sucio. Yo corría a abrazar sus piernas, sin importarme la suciedad de la ropa de trabajo, y él pasaba su mano grande y áspera por mi cabeza, despeinándome con cariño. Después, iba hacia mi madre, le daba un beso respetuoso en la frente y cogía la bolsa pesada de sus manos, asumiendo la carga a partir de ahí. La caminata de vuelta a casa era mi momento favorito. Con mi padre a un lado y mi madre al otro, me sentía invencible. Los miraba y veía un amor que trascendía nuestra pobreza. Hablaban sobre el día, compartían las pequeñas victorias o los fracasos silenciosos con una mirada de complicidad que prescindía de palabras largas. En aquel trayecto, de la mano de los dos, me sentía protegido dentro de una burbuja impenetrable. El mundo exterior podía ser duro. Las puertas podían cerrarse en la cara de mi madre. El trabajo podía moler los huesos de mi padre. Pero mientras estuviéramos los tres juntos en aquella acera, volviendo a nuestro pequeño refugio, nada podía alcanzarnos. Me sentía seguro, amado y completo. No sabía, pobre niño ingenuo que era, que aquella sensación de seguridad era tan frágil como el cristal y que estaba a punto de ser destrozada de la forma más cruel posible. Aquel día tenía un color diferente en mi memoria, un tono dorado que precede al anochecer. Era día de paga. Para la mayoría de las personas, eso es solo una fecha en el calendario, un trámite bancario burocrático. Para nosotros, era el día en que el aire se volvía más ligero, en que los hombros de mi padre parecían encogerse un poco y la sonrisa de mi madre perdía aquel rastro de ansiedad crónica. El sobre pardo en el bolsillo del pantalón de mi padre no contenía solo billetes arrugados, contenía la garantía de que tendríamos techo por un mes más, de que la electricidad seguiría encendida y, lo más importante para mi estómago de niño, la promesa de una cena especial. Recuerdo que caminábamos los tres juntos, con aquella brisa fresca de la noche española golpeando la cara, discutiendo si compraríamos pollo asado o quizás un trozo de carne para un guiso más rico. La felicidad, a veces, reside en la simplicidad de poder elegir qué comer. Estábamos tomando un atajo habitual para casa, una de esas callejuelas estrechas de adoquines antiguos, flanqueada por muros altos de piedra que, durante el día, parecían pintorescos, pero que por la noche creaban sombras largas y densas. Yo iba correteando un poco por delante, dando patadas al aire, perdido en la fantasía de que aquella cena sería un banquete de reyes. Fue entonces cuando la realidad se rasgó ante mis ojos. Tres figuras salieron de la oscuridad de un callejón lateral, bloqueando nuestro paso como espectros surgidos de la nada. El ambiente cambió instantáneamente. El aire cálido y familiar se volvió gélido, cargado de una electricidad estática mala que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran incluso antes de que entendiera lo que estaba sucediendo. No eran villanos de dibujos animados, eran hombres reales, con rostros cubiertos parcialmente, oliendo a alcohol barato y desesperación, armados con la cobardía y un arma que brillaba bajo la luz tenue de un poste distante. Rodearon a mis padres. La voz de uno de ellos fue áspera, exigiendo el dinero. «¡Pasa todo! ¡La paga! ¡Ahora!», gritó uno de ellos, avanzando sobre mi padre. Me congelé. Sentí a mi madre tirar de mi brazo con fuerza detrás de ella, intentando esconderme con su propio cuerpo, su corazón latiendo tan fuerte que yo podía sentir la vibración a través de la tela del vestido. Mi padre, aquel hombre que yo veía como una roca inquebrantable, dudó. No fue por bravuconería o por heroísmo tonto. Sé hoy que fue por amor.
y por miedo al hambre. Aquel sobre era la vida de su familia. Era el sudor de un mes entero de trabajo esclavo. Era la comida de su hijo. En un impulso desesperado, cuando uno de los asaltantes intentó meter la mano en su bolsillo, mi padre reaccionó. Empujó al hombre. Intentó proteger lo que era nuestro. Intentó mantener la dignidad de quien no acepta ver el sustento de la familia ser arrebatado así. ¡No! ¡Esto es de mi familia!, gritó, su voz ronca de indignación. Hubo un forcejeo rápido, brazos debatiéndose, un empujón violento, y entonces el sonido, un chasquido seco, ensordecedor, que no se parecía en nada a los bangs de las películas. Fue un sonido feo, corto y definitivo, que resonó por las paredes de piedra de aquella calle estrecha y silenció el mundo a mi alrededor. El tiempo pareció detenerse o arrastrarse en una cámara lenta torturadora. Vi el humo saliendo del cañón del arma. Vi los ojos desorbitados de los asaltantes que, dándose cuenta de lo que habían hecho, se dieron media vuelta y corrieron, desapareciendo en la noche como ratas asustadas, llevándose nada más que nuestra paz. Pero no los miré a ellos. Mis ojos estaban fijos en mi padre. Se tambaleó hacia atrás, con una expresión de sorpresa genuina en el rostro, como si no creyera que aquello fuera posible. Llevó la mano al pecho, y cuando la apartó, vi el rojo oscuro manchando la camisa de trabajo, creciendo demasiado rápido, como una flor macabra floreciendo en la tela. Sus rodillas cedieron. No cayó como un héroe de cine. Se desplomó pesadamente, golpeando el suelo frío con un golpe sordo que reverberó en mis huesos. Mi madre soltó un grito, un sonido que no parecía humano, un aullido de dolor que rasgó su garganta y perforó mi alma. La promesa de la cena, la alegría de la paga, la seguridad de mi mundo, todo murió en ese segundo, junto con el sonido de aquel disparo. Me tiré al suelo, las rodillas golpeando con fuerza contra la acera dura, sin sentir dolor alguno, porque la adrenalina ya había anestesiado mi cuerpo. El mundo a mi alrededor había desaparecido. Ya no había calle, no había edificios, no había noche. Solo estaba mi padre tendido allí, y la mancha roja que se extendía por su pecho con una velocidad aterradora, empapando la camisa que mi madre había planchado con tanto cuidado aquella mañana. El olor era fuerte, metálico, un olor a cobre y herrumbre que invadió mis fosas nasales y quedó grabado en mi memoria olfativa para siempre. Mi madre estaba en pánico, pero un pánico enfocado. Presionaba las manos sobre la herida, intentando estancar la sangre que insistía en huir por entre sus dedos, y lloraba. Pero, incluso entre los sollozos convulsivos que sacudían su cuerpo delgado, hacía la única cosa que sabía hacer en las horas de aflicción. Clamaba. «¡Jesús! ¡Jesús, mi Señor! ¡Sálvalo! Por favor, Dios mío, no te lo lleves. ¡Salva a mi marido, Jesús!». Su voz resonaba por la calle desierta, golpeando las paredes de piedra y volviendo hacia nosotros, pero parecía que nadie más la oía. Yo, sin embargo, no estaba solo escuchando, estaba esperando. Con mis manos pequeñas, agarré la mano de mi padre. Aún estaba caliente, callosa, aquella mano que yo conocía tan bien, que me guiaba y me protegía. La apreté con toda la fuerza que tenía en mis dedos infantiles, como si pudiera mantenerlo anclado a este mundo solo por mi voluntad. Y entonces yo también empecé a gritar. Pero mi grito era diferente al de mi madre. El de ella era una súplica humilde. El mío era una convocatoria. «Jesús, ven ya. Ayúdanos. ¿Dónde estás? Salva a papá». Miré al cielo. Mis ojos barrían la oscuridad por encima de los tejados, buscando desesperadamente una señal, cualquier señal. Esperaba ver una luz rompiendo las nubes, una figura descendiendo con poder y gloria, mi superhéroe viniendo a rescatar al hombre más importante de mi vida. En mi cabeza de niño, aquel era el clímax de la película, el momento exacto en que el héroe aparece en el último segundo para impedir la tragedia. Tenía la certeza absoluta de que él vendría.
No va a dejar que esto suceda, pensaba, mientras las lágrimas empañaban mi visión. Ha oído a mamá rezar toda la vida. Va a descender ahora. Gritaba para que mi padre se pusiera bien, gritaba para que no cerrara los ojos y gritaba al cielo. «Ven ya. ¿Por qué tardas? Está herido». Pero los segundos se transformaron en minutos, y cada minuto parecía una eternidad de tortura. El ruido de la respiración de mi padre comenzó a cambiar. Se volvió ronco, burbujeante, un sonido horrible de aire luchando contra el líquido. Me miró, sus ojos perdiendo el foco, aquel brillo de vida apagándose lentamente como una vela al final de la mecha. Intentó mover los labios, intentó decirnos algo. Quizás un último «te quiero», pero ningún sonido salió, solo un suspiro débil y final. Su mano, que yo sujetaba con tanto fervor, se aflojó. El apretón que mantenía en mis dedos se deshizo, y el silencio cayó. Un silencio absoluto, pesado, abrumador. Miré al cielo nuevamente, con el cuello doliendo de tanto estirar, esperando ver el rescate, pero no había nada. El cielo seguía oscuro, indiferente. Las estrellas brillaban frías y distantes, completamente ajenas a nuestro dolor. No hubo trueno, no hubo luz, no hubo ángeles descendiendo. Mi superhéroe no vino. El salvador de mi madre no apareció. Allí, arrodillado en la sangre de mi propio padre, sintiendo el calor de su cuerpo disiparse hacia el frío de la piedra, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue mi inocencia. Aquel Jesús poderoso, aquel amigo de la familia, aquel héroe que yo dibujaba en mi mente, había fallado. Nos oyó gritar, vio a mi padre morir, y él no hizo absolutamente nada. El día siguiente amaneció gris, como si el propio sol tuviera vergüenza de iluminar el mundo después de lo que había sucedido. El entierro de mi padre fue un evento apresurado y dolorosamente simple, un reflejo cruel de nuestra condición financiera. No había carrozas elegantes, ni montañas de coronas de flores caras. Solo había un ataúd de madera barata, áspera, pagado con la ayuda de vecinos solidarios que compartían nuestra miseria. El cementerio era un vasto campo de piedras frías, y nosotros éramos un pequeño grupo de figuras vestidas de negro, encogidas bajo el peso del luto. Me sentía adormecido, como si estuviera asistiendo a todo desde dentro de una pecera, con los sonidos amortiguados y los movimientos distorsionados por el agua turbia de mi propia incomprensión. Mi madre estaba al lado del ataúd, una figura rota. Sus ojos estaban hinchados, rojos, casi cerrados de tanto llorar. Acariciaba la madera del ataúd como si estuviera acariciando su rostro, y sus labios no paraban de moverse. Rezaba. Incluso allí, ante la prueba física de la brutalidad del mundo, buscaba consuelo en aquello que yo ya comenzaba a detestar. «Oh, mi Jesús, recibe a mi marido en tus brazos, dale el descanso eterno. Consuela su alma, Señor, pues fue un hombre bueno». Cada palabra suya era como una lija pasando por mi piel abierta. La miraba y no podía entender. ¿Cómo podía hablar con él? ¿Cómo podía pedir consuelo a la misma entidad que, en mi cabeza, nos había dado la espalda la noche anterior? Me acerqué al ataúd abierto para ver a mi padre por última vez. Parecía estar durmiendo, pero había algo malo, algo artificial en su quietud. Aquel hombre vibrante, fuerte, que me levantaba en hombros y olía a trabajo y amor, se había ido. Allí estaba solo una cáscara vacía, pálida y fría. La rabia comenzó a burbujear en mi estómago, caliente y ácida, subiendo por la garganta hasta que no pude contenerla más. La imagen de mi madre rezando, pidiendo misericordia al Salvador invisible, fue la gota que colmó el vaso. Me giré hacia ella, con las lágrimas corriendo calientes por mi cara, y grité. Mi voz de niño, estridente y rota, cortó el murmullo bajo de las oraciones de los demás. «¡Para! ¡Para con eso, mamá! No existe Jesús alguno». El silencio cayó sobre el pequeño grupo. Mi madre se detuvo, petrificada, mirándome con asombro.
pero yo no podía parar. La presa se había roto. Él no existe. Es mentira. Dijiste que nos iba a ayudar, que él era nuestro héroe. ¿Dónde estaba ayer? ¿Dónde estaba cuando papá gritó? No hizo nada. No nos ayudó. Señalé al cielo y al ataúd, temblando de furia. Dejó a papá morir en la calle. Y ¿ahora ese Jesús cree que puede quedarse con mi padre? ¿Después de no hacer nada para salvarlo? No tiene derecho. Es malo. Lo odio. Mi madre no me riñó. No me reprendió por la blasfemia, ni intentó defender a Dios con teología. Me miró a los ojos y vio el dolor inmenso que estaba enmascarado de rabia. Vio el corazón de su hijo destrozado por la traición que sentía. Sin decir una palabra, cayó de rodillas en la tierra húmeda del cementerio, a la altura de mis ojos, y me tiró hacia un abrazo desesperado. Lloró. Lloró más alto y más fuerte que antes, un llanto que sacudía su cuerpo y el mío con él. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y de repente, la rabia dio paso a una culpa terrible. Había hecho a mi madre llorar aún más. La abracé de vuelta, enterrando mi cara en su hombro, sintiendo el olor de la tela negra y de las lágrimas. Perdóname, mamá, perdóname, sollozaba, pero en el fondo de mi corazón, la sentencia estaba dada. Allí, abrazado a mi madre ante la tumba de mi padre, cerré la puerta al cielo. El niño que esperaba al superhéroe había muerto junto con el padre. Nació allí el escéptico, el niño que decidió que, si Dios existía, no merecía ni mi amor, ni mi respeto. Estábamos solos. El tiempo, dicen, es el mejor remedio, pero yo descubrí que funciona más como una capa de barniz endurecido sobre la madera bruta del dolor. Los años pasaron, arrastrando consigo mi infancia y a aquel niño llorón del cementerio, y me dejaron en la costa de la vida adulta a los 20 años. Nuestra realidad había cambiado drásticamente, fruto de un esfuerzo sobrehumano de mi madre. Aquella mujer, a la que vi desplomarse sobre un ataúd barato, se levantó con una fuerza que yo solo podía explicar por la pura biología de la supervivencia. Transformó su luto en trabajo. Con el paso de los años, consiguió abrir un pequeño restaurante, un lugar acogedor que olía a especias caseras y aceite caliente, donde ella reinaba en la cocina y yo servía las mesas. Me había convertido en camarero, no por falta de opción, sino por lealtad. El restaurante era la extensión de nuestra casa, que quedaba convenientemente a pocos metros de allí. Éramos una máquina bien engrasada, una dupla imbatible. Yo conocía su ritmo por el ruido de las ollas. Ella sabía dónde estaba yo en el salón, solo por el sonido de mis pasos. Había un amor profundo entre nosotros, un lazo forjado en la tragedia que nos unía contra el resto del mundo. Pero también había un silencio, un vasto y profundo silencio que se sentaba a la mesa con nosotros en todas las comidas. Desde aquel día en el cementerio, mi madre nunca más rezó en voz alta delante de mí. Aquella tradición sagrada de agradecer por el alimento antes de comer, que había marcado mi infancia con mi padre, fue abolida sin que tuviéramos que discutir el asunto. Ella sabía que la simple mención de aquel nombre, Jesús, me revolvía el estómago y me hacía apretar la mandíbula. Para no herirme, o quizás para no verla rechazo en mis ojos, guardó su fe para sí misma. Pero las paredes de nuestra casa eran finas, y su devoción era terca. Todas las noches, cuando me acostaba en mi cuarto, exhausto de la jornada doble, yo oía. Venía de su cuarto, un susurro rítmico y constante, como el goteo de un grifo que no puede cerrar. Estaba rezando. Me cubría la cabeza con la almohada, intentando bloquear el sonido, sintiendo una mezcla compleja de pena e irritación. Pena, porque la veía hablando sola, pidiendo protección a un amigo imaginario que, en mi visión pragmática, ya había probado su incompetencia al dejar morir a mi padre. Irritación, porque aquella fe ciega parecía una afrenta a mi inteligencia, una negativa a aceptar la realidad fría y dura del universo. Yo había encontrado mi propio refugio, mi propio templo,
y no tenía altares ni velas. Era la Facultad de Ciencias Biológicas. Estudiaba por la noche, después de cerrar el restaurante, con los ojos ardiendo de sueño, pero con la mente vibrando. La ciencia me fascinaba porque ella no pedía fe, pedía pruebas. En el microscopio, yo veía la verdad. Células, tejidos, reacciones químicas, la evolución de las especies, todo allí tenía una causa y un efecto, una lógica palpable y explicable. No había espacio para milagros o voluntades divinas. La vida era biología. La muerte era el cese de las funciones metabólicas. Punto final. Me identificaba como ateo, un hombre de la razón. Para mí, la religión era una muleta psicológica para quien tenía miedo a la oscuridad, y yo no tenía miedo a la oscuridad. Había aprendido a vivir en ella desde los 10 años de edad. Sin embargo, nunca verbalicé ese ateísmo militante a mi madre nuevamente. La amaba demasiado para quitarle la única cosa que parecía mantenerla en pie, además del trabajo. Así, vivíamos ese teatro silencioso. Yo fingía no oír sus rezos nocturnos, y ella fingía no notar que los libros que yo devoraba explicaban la creación del mundo sin necesitar un creador. Yo era el camarero sonriente y el alumno brillante, el hijo perfecto, que cargaba dentro del pecho un corazón de piedra donde la fe nunca más floreció. Creía que tenía todo bajo control, que mi mundo de lógica y trabajo duro era inquebrantable. No tenía ni idea de que el destino, o quizás aquella fuerza que yo tanto negaba, estaba a punto de ofrecerme una elección que sacudiría los cimientos de mi torre de marfil científica. La oportunidad llegó una tarde de martes, disfrazada de una simple notificación luminosa en la pantalla de mi móvil. Estaba en el intervalo entre el trabajo en el restaurante y la ida a la facultad, sentado en el mostrador limpiando cubiertos, cuando apareció el email. El remitente hizo que mi corazón diera un vuelco. Era del instituto de investigación más renombrado de la región, un centro de excelencia en biología molecular, que yo idolatraba como un creyente idolatra una catedral. Mis manos, generalmente firmes y ágiles con bandejas y vasos, temblaron al hacer clic para abrir. Leí el texto 1, 2, 3 veces. No era un error. Había sido seleccionado, entre cientos de candidatos, para una beca remunerada en mi área de formación. Era el sí que yo esperaba desde el primer día de clase. Era la validación de que mi escepticismo, mi esfuerzo y mi dedicación a la ciencia habían valido la pena. Por un minuto glorioso, me permití soñar. Me imaginé vistiendo la bata blanca, manipulando pipetas, mirando a través de microscopios electrónicos, desvelando los secretos de la vida que no dependían de rezos, sino de cadenas de carbono y ADN. Me vi siendo alguien, construyendo un futuro lejos de las mesas grasientas y del olor a fritura que impregnaba mi ropa y mi piel. Una sonrisa involuntaria surgió en mi cara, una euforia pura y egoísta, pero duró poco. Duró exactamente el tiempo que tardé en levantar la cabeza y mirar hacia la cocina. Allí estaba ella, mi madre. Estaba encorvada sobre el fogón industrial, removiendo una olla enorme de salsa, el vapor caliente haciendo que los cabellos de su frente se pegaran a la piel sudada. Parecía cansada, pero cuando me vio mirándola, abrió aquella sonrisa resiliente de siempre e hizo una señal de «OK» con la mano, preguntando sin palabras si todo estaba bien. En ese instante, el peso del mundo se desplomó sobre mí, aplastando la alegría del email. Aceptar la beca significaba cambiar mis horarios drásticamente. Significaba salir del restaurante. Significaba dejarla. Nuestra dinámica no era solo profesional. Era una simbiosis de supervivencia. Desde la muerte de mi padre, yo había asumido, inconscientemente, su lugar. No como marido, claro, sino como el protector, el socio, el hombre de la casa. Yo cargaba los sacos de harina que su espalda ya no aguantaba. Lidiaba con los proveedores groseros que intentaban engañarla. Era la compañía que impedía que la soledad la devorara viva en aquel caserón antiguo. Éramos una dupla increíble.
Funcionábamos a un ritmo telepático. Si yo me iba, ¿quién haría el cierre de caja tarde por la noche? ¿Quién la acompañaría en la calle oscura hasta casa? ¿Quién la oiría contar las mismas historias sobre los clientes pesados? La culpa me invadió como una toxina. Parecía traición. Parecía que estaba planeando un crimen contra la única persona que se quedó a mi lado cuando mi héroe falló. ¿Cómo podría buscar mis sueños si el precio era dejar a mi madre sola en la trinchera donde luchamos juntos durante 10 años? Miré el móvil nuevamente. El email decía claramente: favor confirmar el interés en el plazo de 7 días. Una semana. Tenía una semana para decidir entre mi futuro y mi pasado, entre la ciencia que amaba y la madre que veneraba. Aquellos días siguientes fueron una tortura psicológica. Estuve distraído, ausente. En el restaurante, tiré vasos, cambié pedidos, olvidé sonreír a los clientes. Mi mente estaba en un tira y afloja constante. Por un lado, la voz de la razón decía: ve, es tu oportunidad, ella lo entenderá. Por el otro, la voz del trauma gritaba: si te vas, ella va a sufrir. La vas a abandonar como hicieron todos. La vas a dejar sola para rezar a la nada. No podía hablar con ella sobre eso. Cada vez que ensayaba abrir la boca, miraba su rostro. Veía las arrugas nuevas que el tiempo dibujó, y las palabras morían en mi garganta. Guardé el secreto, y él comenzó a corroerme por dentro, transformando mi semana en una pesadilla despierta de indecisión y miedo. La sala de clase, que siempre fue mi santuario de lógica y claridad, se había transformado en una cámara de tortura. Estaba físicamente presente, sentado en mi silla habitual en la primera fila, con el cuaderno abierto y el bolígrafo en mano. Pero mi mente vagaba kilómetros de allí, perdida entre las mesas del restaurante y el rostro cansado de mi madre. El profesor, un señor de cabellos blancos y voz grave que yo respetaba profundamente como un mentor intelectual, disertaba sobre reacciones enzimáticas complejas. Normalmente, yo estaría absorbiendo cada palabra como una esponja, anotando frenéticamente, pero aquel día, su voz sonaba como un zumbido distante, una radio mal sintonizada que no conseguía competir con el ruido ensordecedor de mis propios pensamientos. La cinética de Michaelis Menten describe la velocidad, decía, pero yo solo oía. ¿La vas a dejar sola? ¿Vas a ser egoísta? El dilema moral drenaba mi energía cognitiva. Miraba la pizarra cubierta de fórmulas y veía solo el plazo de 7 días agotándose. Un reloj imaginario haciendo tic-tac dentro de mi cráneo. Fue entonces cuando la vergüenza me golpeó. El silencio en la sala se volvió repentino y pesado. Percibí, con un retraso humillante, que el zumbido se había detenido. Levanté la cabeza y me encontré con el profesor mirándome por encima de las gafas, con una expresión de decepción que dolió más que un grito. Todos los alumnos me miraban. ¿Joven?, me llamó con un tono seco. Acabo de hacerte una pregunta directa sobre la saturación del sustrato. ¿Estás entre nosotros? ¿O has decidido echar una cabezada con los ojos abiertos hoy? Sentí mi cara arder. La sangre subió a mis mejillas con una violencia que hizo que mis orejas zumbaran. Yo, el mejor alumno, el escéptico enfocado, el orgullo de la clase, estaba siendo reprendido como un colegial disperso. Disculpe, profesor, yo me perdí. Tartamudeé, incapaz de formular una respuesta técnica. Él suspiró, negó con la cabeza y se volvió hacia la pizarra, pero antes de continuar, lanzó la sentencia. Quédate después de clase. Necesitamos hablar. El resto de la clase fue un borrón de ansiedad. Cuando sonó el timbre y la sala se vació, me quedé sentado, sintiéndome pequeño en la silla universitaria. El profesor organizó sus papeles tranquilamente, acercó una silla y se sentó frente a mí, cruzando los brazos. ¿A qué está pasando?, preguntó, ahora con la voz más suave, paternal. Tú no eres así. Tus notas son impecables, tu dedicación es ejemplar. Pero esta semana pareces un zombi. ¿Es algún problema en casa? La pregunta fue la llave que abrió la compuerta. No aguanté. Lo solté todo allí. Le conté sobre el email de la beca,
sobre el sueño de trabajar en el área, y entonces, con la voz ahogada, le conté sobre mi madre. Hablé del restaurante, de la muerte de mi padre, del miedo terrible de verla sola, de ser el causante de otra tristeza en su vida. Le dije que estaba pensando en rechazar la oferta. El profesor me escuchó en silencio, analizándome con aquella mirada clínica de científico. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante. Hijo, la lealtad es una virtud noble, pero el sacrificio de tu futuro no es lealtad, es martirio. Habló con firmeza. Esta oportunidad es única. Plazas en ese laboratorio no aparecen dos veces. Tu madre, ella sobrevivió a la pérdida de su marido. Levantó un negocio de la nada. ¿No crees que estás subestimando su fuerza? ¿Tienes miedo de que ella sufra? ¿O tienes miedo de sentirte culpable por crecer? Sus palabras me golpearon como puñetazos. Continuó. No puedes vivir la vida de ella por ella. Y ella, si te ama como dices, jamás aceptaría que enterraras tu talento detrás de un mostrador por pena. Necesitas hablar con ella. No decidas por ella. Dale la oportunidad de ser la madre que te apoya, no el ancla que te retiene. Se levantó, cogió su carpeta y puso la mano en mi hombro. Piénsalo. No tires tu futuro por miedo. El miedo es una reacción biológica de defensa, pero no sirve para tomar decisiones de carrera. Salió de la sala, sus pasos resonando en el pasillo, dejándome solo en aquel silencio vasto, con la cabeza dando vueltas y el corazón aún más apretado. Tenía razón, racionalmente razón, pero su lógica no conseguía apagar la imagen de mi madre, llorando en el cementerio. Estaba solo en la sala y necesitaba tomar una decisión. El eco de los pasos del profesor desapareció en el pasillo, pero sus palabras continuaron rebotando en las paredes de la sala vacía y dentro de mi cabeza. No tires tu futuro por miedo. Era un consejo lógico, sensato, perfecto, y yo lo rechacé completamente. Allí, solo, envuelto en el silencio académico, tomé la decisión más dolorosa y, en mi visión distorsionada, la más noble de mi vida. No iba a aceptar la beca. Más que eso, decidí que abandonaría la facultad. La tentación era demasiado grande. El conflicto era demasiado doloroso. Para dejar de sufrir con la duda, necesitaba matar la fuente de ella. Elegiría a mi madre. Elegiría el restaurante. Elegiría la vida segura y conocida que construimos sobre los escombros de nuestra tragedia familiar. Sentí un peso horrible en el pecho, una mezcla de alivio cobarde y una tristeza profunda, como si estuviera firmando el obituario de mis propios sueños. Necesitaba ir a casa. Necesitaba mirar a mi madre y fingir que todo estaba bien, que yo era solo un camarero feliz, pero mis piernas no obedecían. La idea de salir de aquella sala y volver a la realidad me aterraba. Necesitaba tiempo. Necesitaba una excusa para posponer aquel encuentro, para procrastinar mi propia sentencia. Mis ojos barrieron la sala y se posaron en el estante de reactivos en el fondo del laboratorio. Estaba un desorden. Frascos fuera de orden, etiquetas giradas. Voy a ordenar esto, pensé. Solo 10 minutos más. Era una mentira obvia, una forma patética de ganar tiempo, pero me agarré a ella. Fui hasta el estante. Mis movimientos eran bruscos, cargados de frustración. Cogía los frascos con fuerza innecesaria, golpeando el vidrio contra la madera del estante. Mi mente no estaba allí, manipulando químicos. Estaba en el email de rechazo que escribiría. Estimados, agradezco la oportunidad, pero la rabia me cegaba. Rabia de la pobreza, rabia de la muerte de mi padre, rabia de ese Dios que mi madre amaba y que, para mí, solo nos había dado cargas pesadas que llevar. En un momento de furia contenida y distracción fatal, estiré el brazo para alcanzar 2 garrafas pesadas en el estante superior. Eran sustancias de limpieza industrial y reactivos concentrados que jamás deberían estar cerca. Mis dedos, sudados de ansiedad, resbalaron. El peso venció mi fuerza. Intenté agarrarlos en el aire, en un reflejo estúpido, pero fue demasiado tarde.
Las dos garrafas colisionaron en el suelo, estallando con un sonido húmedo y violento. El líquido se esparció instantáneamente y la reacción fue inmediata. No hubo explosión de fuego, sino algo peor. Un silbido alto, como el de una serpiente gigante, llenó la sala. Los líquidos se fundieron, y una humareda blanca, increíblemente densa y aceitosa, comenzó a subir del suelo. El olor me golpeó como un puñetazo físico, acre, corrosivo, quemando las fosas nasales y la garganta en una fracción de segundo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!, grité, pero mi voz salió estrangulada. El pánico se apoderó de mí. En lugar de correr, mi instinto de resolverlo todo solo fue más fuerte. Intenté coger trapos, intenté contener la fuga, intenté impedir que aquello estropeara el laboratorio. Fue mi error final. La nube química se expandió con una velocidad sobrenatural, llenando el espacio cerrado. Mis ojos comenzaron a arder, como si me hubieran echado arena caliente en ellos. Mi visión se volvió turbia, empañada por las lágrimas de irritación y por la densidad del humo. Intenté inhalar, pero no había aire. Solo había veneno. Mis pulmones se cerraron. Un espasmo violento de tos me dobló por la mitad. Caí de rodillas. Intenté arrastrarme hacia la puerta, pero mis fuerzas fueron drenadas en segundos. El mareo vino fuerte, haciendo girar el mundo a mi alrededor en un carrusel nauseabundo. La alarma de incendio se disparó, un sonido estridente que parecía venir de otro planeta. A lo lejos, oí la puerta abrirse y la voz del profesor gritando mi nombre, cargada de una desesperación que nunca había oído antes. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ahora! Quería responder, quería levantarme, pero mi cuerpo era plomo. La oscuridad comenzó a invadir los bordes de mi visión, cerrando el túnel. Lo último que sentí fue el suelo frío contra mi cara y el arrepentimiento amargo de morir sin haberme despedido. Después, el mundo se apagó. Si te está gustando la historia y todo lo que se está revelando sobre la vida después de la muerte, suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de esta travesía y dime aquí en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás hablando? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. ¡Continuemos! La primera cosa que noté no fue lo que vi, sino lo que dejé de sentir. El dolor excruciante, aquella quemazón ácida que parecía corroer mis pulmones de dentro hacia afuera, cesó instantáneamente. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor maestro de sufrimiento en mi cerebro. El ruido ensordecedor de la alarma de incendio, los gritos del profesor, el silbido del humo, todo fue cortado abruptamente, sustituido por un silencio tan profundo y absoluto que parecía tener peso y textura. Estaba inmerso en una oscuridad total, un negro aterciopelado e infinito que no tenía arriba, abajo, izquierda o derecha. Pero, curiosamente, no sentí miedo. Al contrario, fui invadido por una sensación de paz abrumadora, una tranquilidad que jamás había experimentado en la vida, ni siquiera en mis sueños más profundos. Me sentía ligero. Levedad no es la palabra suficiente. Me sentía desprovisto de gravedad, desprovisto de materia. Aquel peso constante que cargamos en los hombros, el peso del cuerpo, el peso de las responsabilidades, el peso de la culpa por querer dejar a mi madre, todo se había evaporado. Yo era solo conciencia, flotando en un océano de nada. Intenté racionalizar, claro. El científico dentro de mí intentó formular una hipótesis. Estoy desmayado. Este es el efecto de la hipoxia cerebral. El cerebro está apagando las funciones sensoriales para preservar energía. Parecía la explicación lógica. Estaba esperando despertar en cualquier momento en la enfermería de la facultad, con dolor de cabeza y una mascarilla de oxígeno. Pero entonces, el silencio fue roto. No por un sonido físico, no por una onda sonora que vibraba tímpanos que ni siquiera sentía tener, sino por algo que resonaba directamente en mi esencia. Comenzó como un susurro distante, amortiguado, como si viniera del otro lado de una pared muy gruesa o bajo el agua. Concentré mi atención en aquello.
Curioso. El sonido se fue volviendo más claro, más nítido, cargado de una frecuencia emocional que me golpeó como una flecha. Era llanto, un llanto convulsivo, desesperado, intercalado con palabras sollozadas. Reconocí aquella voz instantáneamente. Era una firma sonora que estaba grabada en mi alma desde el día en que nací y que había sido marcada a fuego el día en que mi padre murió. Era mi madre. Por favor, no. Mi hijo no. Parecía estar a kilómetros de distancia y al mismo tiempo susurrando dentro de mi mente. Pero no era solo llanto de tristeza, era llanto de plegaria. Oí la cadencia familiar, el ritmo de aquella súplica que yo desprecié durante tantos años. Jesús, misericordia, no te lo lleves. Él es todo lo que tengo. Ya perdí a mi marido. No te lleves a mi niño. Jesús, te lo imploro. Aquello me confundió profundamente. ¿Dónde está? Pensé. ¿Por qué está llorando de esa manera? Solo me desmayé en el laboratorio. Ella ni siquiera debería saberlo aún. La angustia en su voz era palpable, transmitiendo un terror que no cuadraba con un simple desmayo. Había una finalidad en aquel llanto, un dolor de despedida que me heló, incluso sin tener cuerpo para sentir frío. Intenté gritar, intenté llamarla. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! ¡No llores! Pero no tenía voz, no tenía boca. Mi voluntad de hablar se disipaba en el vacío sin producir sonido alguno. La sensación de paz comenzó a teñirse por una urgencia extraña. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Necesitaba ver. Aquel sonido funcionó como un faro en la niebla, tirando de mí, guiándome a través de la oscuridad. Enfoqué toda mi voluntad, todo mi ser, en aquella voz temblorosa que rezaba el Padre Nuestro, entre sollozos. Quería estar donde ella estaba, y fue ese deseo, esa conexión de amor y preocupación, lo que comenzó a disolver el velo negro. Sentí como si estuviera subiendo, emergiendo de un pozo profundo en dirección a la superficie. La oscuridad comenzó a volverse menos densa, y sentí que estaba a punto de abrir ojos que no sabía que aún poseía, para ver una realidad que yo no estaba preparado para aceptar. La transición no fue como despertar de un sueño. Fue como si una venda hubiera sido arrancada violentamente de mis ojos. En un instante estaba en la oscuridad, guiado solo por el sonido, y al siguiente estaba viendo. Pero la perspectiva estaba completamente equivocada. No estaba tumbado mirando al techo, estaba cerca del techo, mirando hacia abajo. La primera cosa que registré fue la luz blanca, clínica e impersonal de las lámparas fluorescentes, que ahora parecían vibrar con una energía que yo podía casi tocar. Yo flotaba. No había gravedad, no había peso, solo una levedad indescriptible, como si estuviera hecho de helio o de pensamiento puro. Miré hacia abajo y el shock fue tan grande que si hubiera tenido pulmones físicos, me habría quedado sin aliento. Había una cama de hospital justo debajo de mí, rodeada por máquinas que pitaban a un ritmo monótono e irritante. Y en aquella cama había un cuerpo, un joven pálido, inmóvil, con un tubo saliendo de la boca y cables pegados al pecho desnudo. El rostro estaba hinchado, amoratado, pero reconocí aquellas facciones. Reconocí la cicatriz en la barbilla que me hice cayendo de la bicicleta a los 7 años. Reconocí la marca de nacimiento en el brazo. Aquel era yo. O mejor dicho, aquella era la cáscara que yo habitaba. Fue una sensación vertiginosa, una disonancia cognitiva brutal. Yo estoy aquí arriba, pensando y viendo. ¿Quién es aquel de abajo? Aquel cuerpo parecía pequeño, frágil, un trozo de carne averiada que no tenía nada que ver con la vivacidad que yo sentía ahora. Al lado de la cama, inclinada sobre la barandilla de metal, estaba mi madre. Verla desde aquella perspectiva fue la visión más dolorosa de mi existencia. Parecía haber envejecido 10 años en unas horas. Sostenía la mano inerte de aquel cuerpo en la cama, mi mano, y la apretaba contra su rostro,
mojando mi piel con sus lágrimas. Podía ver detalles que nunca vi antes. Cada hilo blanco en su cabello brillaba con una nitidez absurda. Conseguía ver la textura de la tela de su blusa. Conseguía ver incluso la pulsación acelerada en la vena de su cuello. Mi visión no era humana, era supervisión. Yo veía en 360 grados, captando cada rincón de la sala, cada partícula de polvo flotando en el aire, todo al mismo tiempo, sin confusión. Ella continuaba rezando, y ahora yo veía que su oración no eran solo palabras. Parecía que salía de ella una energía, un color, algo sutil que envolvía la habitación, pero que golpeaba mi cuerpo físico y no conseguía entrar. ¡Mamá! Intenté gritar nuevamente, extendiendo mi mano espiritual para tocar su hombro. Quería consolarla. Quería decirle que aquella carne en la cama no importaba, que yo estaba allí, vivo, consciente, volando sobre ella. Pero mi mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. Yo no conseguía interactuar. Era un espectador fantasma de mi propia tragedia. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Me acerqué para intentar ver su rostro mejor, pero al hacer eso, percibí que las paredes del cuarto de hospital no tenían fin. Parecían disolverse en una niebla oscura en los bordes de mi visión. Miré alrededor, buscando la puerta, el pasillo, pero no había nada más que aquella habitación iluminada como un escenario solitario en medio del universo. Todo alrededor era un negro infinito, una oscuridad densa y silenciosa que parecía presionar las paredes de luz. Confuso, desvié la mirada de mi madre por un segundo para encarar aquel abismo negro. ¿Qué era aquello? ¿Dónde estaba el resto del hospital? Cuando volví a mirar hacia abajo, buscando la seguridad de la figura materna, el suelo se esfumó, la cama se esfumó, mi madre se esfumó. La habitación de hospital desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si alguien hubiera apagado un proyector de cine. Estaba solo nuevamente. La imagen de mi cuerpo y el sonido de su llanto fueron tragados por el vacío. Me quedé allí, flotando en el nada absoluto, rodeado por aquella oscuridad sin fin, con la sensación angustiante de que había perdido el único ancla que me quedaba. El silencio volvió, pero ahora venía cargado de una expectativa eléctrica. Yo sabía que no estaba solo en aquella oscuridad. Algo estaba por suceder. Cuando la imagen del hospital se deshizo, me quedé a la deriva. No había suelo bajo mis pies, ni techo sobre mi cabeza. Yo era una conciencia solitaria flotando en un océano de nada absoluto. Era una oscuridad diferente de la que conocemos cuando cerramos los ojos o apagamos la luz del cuarto. Aquella era una oscuridad viva, densa, que parecía tener textura y profundidad infinitas. Por un momento, sentí una pizca de miedo. Aquel miedo primal de estar completamente solo en el universo, sin referencia, sin norte, sin tiempo. Me pregunté si aquello era la muerte, un apagamiento eterno, un aislamiento frío donde la mente queda atrapada consigo misma para siempre. El científico en mí intentó buscar lógica, pero no había lógica allí, solo el silencio ensordecedor del vacío. Fue entonces cuando lo vi. Comenzó como una chispa minúscula, un grano de arena incandescente flotando en medio del negror. Era un punto de luz dorada, brillante y pulsante, que danzaba ante mi visión espiritual como una luciérnaga solitaria en la noche más oscura del mundo. Fijé mi atención en aquello, hipnotizado. Aquella luz no era estática. Parecía tener voluntad propia, moviéndose en espirales suaves, dejando un rastro débil de luminosidad que pronto se apagaba. Irradiaba un calor que yo no sentía en la piel. Al fin y al cabo, no tenía piel, pero que calentaba el centro de mi ser, trayendo una sensación inexplicable de confort y familiaridad. Me acerqué a aquel punto de luz, o quizás él se acercó a mí. En aquel lugar sin espacio, era difícil saberlo. Y entonces, de aquel polvo brillante, emanó algo que sacudió las estructuras de mi alma más que cualquier terremoto. No fue un sonido que entró por los oídos. Fue una vibración,
una onda de pensamiento puro que se tradujo instantáneamente en palabras dentro de mi cabeza. La voz era baja, suave, pero cargada de una autoridad amorosa que yo reconocería en cualquier lugar, en cualquier vida, en cualquier dimensión. Coge, hijo, agárrate fuerte, sujeta, hijo mío. El shock fue eléctrico. El tiempo se detuvo del todo. Aquella voz, aquella tonalidad ronca y cariñosa, aquel acento específico, aquella cadencia protectora. Era la voz que me contaba historias antes de dormir. Era la voz que gritaba de alegría cuando el equipo marcaba un gol. Era la voz que susurraba consuelo cuando me raspaba la rodilla. Era la voz de mi padre. ¿Papá? Pensé, o grité con mi mente, mi voz temblando de una emoción abrumadora. «¡Papá! ¿Eres tú?» El polvo de luz pulsó más fuerte en respuesta, girando más rápido, como si estuviera feliz, como si estuviera sonriendo. La voz vino nuevamente, más clara, más insistente, como si me estuviera extendiendo una cuerda de rescate en medio de la tormenta. «Soy yo, hijo. Estoy aquí. Agárrate fuerte, no sueltes». Mis ojos se llenaron de lágrimas que no mojaban nada, pero que desbordaban sentimiento. La incredulidad, el escepticismo, el rencor de años, todo fue barrido por la ola de amor que emanaba de aquella pequeña luz. Estaba allí, mi padre, el hombre que vi morir en la acera fría, el hombre que vi convertirse en cenizas en mi memoria, estaba allí, hablando conmigo. No necesité pruebas científicas. El corazón sabe lo que la razón desconoce. Era él. En un movimiento instintivo, impulsado por una nostalgia que dolía desde hacía 10 años, extendí mis manos espirituales en dirección a aquel polvo de luz. Quería tocarlo, quería sujetarlo, quería asegurarme de que no era una alucinación final de mi cerebro moribundo. La luz flotaba allí, esperando. Con un gesto rápido, como alguien que intenta capturar una luciérnaga preciosa, o, como yo hacía cuando niño, intentaba coger un mosquito en el aire, uní mis manos en forma de cuenco alrededor de aquel polvo luminoso. Cerré los dedos con fuerza, no para aplastar, sino para proteger, para fundir aquella luz conmigo. Te cogí, papá, te cogí, sollocé. En el instante exacto en que mis manos se cerraron sobre la luz, el universo la oscuridad explotó. Fue rasgada violentamente. Sentí un tirón en el ombligo, un vértigo alucinante, como si estuviera cayendo hacia arriba a una velocidad imposible. El escenario a mi alrededor comenzó a cambiar, distorsionándose y reformándose como los colores de un caleidoscopio girando, o como si alguien estuviera cambiando frenéticamente los canales de una televisión cósmica, preparando el escenario para el reencuentro que yo tanto necesitaba. Cuando cerré mis manos en forma de cuenco sobre aquel polvo de luz, la realidad se transformó con la brusquedad de un corte de edición en una película. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad opresiva y el vacío desaparecieron. El silencio fue sustituido por el sonido suave y rítmico del agua golpeando contra la madera, y una brisa fresca, con olor a mañana limpia, tocó mi cara. Parpadeé, aturdido por la claridad repentina. Cuando mis ojos se enfocaron, ya no estaba en el hospital, ni en el laboratorio, ni en el vacío. Estaba sentado en un barco de madera pequeño, un barco que yo conocía muy bien de los recuerdos de veranos pasados en la costa española. El sol estaba alto, calentando mi piel, pero no quemaba. Era un calor gentil, acogedor. Miré mis manos. No estaban vacías. Sostenía algo familiar, algo que hizo que mi corazón se disparara en el pecho. Era la caña de pescar de mi padre. No una caña cualquiera, sino aquella caña, con el mango de corcho gastado por el uso, el carrete antiguo que a veces se atascaba, aquella que él trataba como una reliquia sagrada. La textura del corcho bajo mis dedos era tan real, tan sólida, que me estremecí. «Esto es imposible», pensé. Pero el pensamiento fue interrumpido por un tirón violento en la línea. La caña se dobló bruscamente hacia el agua. Yo no estaba preparado para aquel sobresalto.
El peso era enorme, como si hubiera pescado una ballena. Perdí el equilibrio en el banco de madera, y la caña comenzó a resbalar de mis manos sudadas. El pánico de perder el equipo favorito de mi padre me golpeó. Una reacción infantil e instintiva. «No lo voy a conseguir», grité al aire, luchando contra la fuerza invisible que tiraba de la línea. Fue en ese instante que aparecieron. Dos manos grandes, fuertes y bronceadas, entraron en mi campo de visión. Cubrieron mis manos sobre el mango de la caña, afirmando el equipo con una facilidad impresionante. Sentí el calor de aquellas palmas, la aspereza familiar de los callos de trabajador. «Sujeta, hijo, agárrate fuerte. Lo cogemos». La voz vino justo encima de mi oído derecho. Me congelé. El pez, la caña, el barco, el mar, todo perdió importancia. Giré el rostro lentamente, con miedo de que, si me movía demasiado rápido, el espejismo se desharía. Pero no se deshizo. Allí estaba él, sentado a mi lado en el barco, hombro con hombro conmigo, mi padre. Pero no era el padre que vi por última vez, pálido y ensangrentado en la acera. No era el padre cansado y encorvado por el exceso de trabajo. Él estaba radiante. La piel tenía un tono saludable, los ojos brillaban con una vivacidad juvenil y sonreía. Aquella sonrisa amplia, tranquila, que decía que todo estaba bien en el mundo. Vestía su camisa de pesca favorita, aquella de cuadros descolorida, y parecía tan vivo, tan real, que mi cerebro de científico colapsó. «¿Papá?», susurré, la voz fallándome. Él me guiñó un ojo, manteniendo las manos firmes sobre las mías, en la caña de pescar. «Buen reflejo, chico. Casi se nos escapa, ¿eh?». La normalidad de su frase, ante el absurdo de la situación, fue el gatillo final. Solté la caña. Simplemente la dejé caer. No me importaba si caía al agua, no me importaba si el pez huía. Me giré completamente y me tiré sobre él. Agarré a mi padre con una desesperación salvaje, enterrando mi cara en su pecho, sintiendo el olor a jabón y mar que siempre tuvo. «¡Papá! ¡Mi padre!». Lloraba, gritaba, sollozaba, todo al mismo tiempo. «Te he echado tanto de menos. Te he echado tanto de menos, papá. Por favor, di que es verdad. Di que estás aquí». Él rió, una risa grave que vibró contra mi pecho, y me abrazó. Con un brazo, sostenía la caña de pescar despreocupadamente, y con el otro, me envolvía en un abrazo de oso, fuerte, apretado, seguro. «Yo también te he echado de menos, hijo mío. Te eché de menos todos los días». Lo apretaba cada vez más fuerte, clavando mis dedos en su camisa, aterrorizado con la idea de soltarlo. Quería fundir mi existencia en la suya, recuperar 10 años de ausencia en aquel único momento. Lloraba como el niño que se quedó huérfano en la calle, lavando el rencor con lágrimas de pura alegría y alivio. Estaba allí, sólido, caliente, vivo, y en aquel abrazo, en medio de un mar imaginario, me sentí completo por primera vez desde que oí aquel disparo. Aquel abrazo podría haber durado 1 milenio y, aún así, habría sido corto para mí. Estaba agarrado a él como un náufrago se agarra a un tronco en mar abierto, con miedo de que, si aflojaba el agarre siquiera 1 milímetro, la corriente de la realidad se lo llevara de nuevo. Enterraba mi cara en su hombro, sintiendo la textura de la franela de la camisa, inhalando aquel olor que era la propia definición de padre para mí. Pero, poco a poco, sentí la mano de él en mi espalda cambiar de una caricia de consuelo a un toque de firmeza. Me apartó gentilmente, sujetando mis hombros con aquellas manos grandes y cálidas, y me miró a los ojos. Su expresión era de un amor profundo, pero había una urgencia seria en su semblante que me hizo tragar el llanto. «Necesitamos hablar, hijo mío», dijo, su voz clara y sobria, cortando la euforia del momento. «Mírame, calma tu corazón, no tenemos mucho tiempo». Intenté limpiar las lágrimas con el dorso de las manos, sorbiendo como un niño. «¿Tiempo? Papá, tenemos todo el tiempo del mundo ahora. No me voy a ir de aquí. Estoy contigo». Sonrió, una sonrisa un poco triste, y negó con la cabeza. Fue entonces cuando soltó uno de mis hombros,
e hizo un gesto amplio con la mano, señalando al horizonte. Mira a tu alrededor, hijo. Mira dónde estamos. Hasta aquel momento, mi atención estaba tan enfocada en él que el escenario era solo un borrón periférico. Pero cuando seguí su mirada, mi respiración falló. Lo que yo había asumido ser el mar Mediterráneo brillando bajo el sol no era agua. El barco no estaba flotando sobre olas saladas. Estábamos flotando sobre nubes. Era un océano de vapor denso, blanco y dorado, que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Debajo del casco del barco veía relámpagos silenciosos iluminando las capas inferiores de las nubes, como si estuviéramos navegando en la cima de una tormenta que no podía alcanzarnos. El cielo de arriba no era azul, sino de un tono violeta indescriptible, salpicado de estrellas incluso con la luz fuerte de un sol, que no tenía un lugar definido, pues la luz venía de todas partes. ¿Dónde estamos?, pregunté, aturdido, sintiendo un vértigo que no era físico, sino existencial. ¿Esto es el cielo? Papá, ¿yo morí? Me llevé las manos al pecho, esperando sentir el dolor de los pulmones quemados, pero no había dolor. Ah, no, todavía no, respondió rápido, anticipando mi pánico. Estás en la frontera, y es por eso que necesito hablar contigo rápidamente. Aún no perteneces a este lugar. Mientras hablaba, algo en el horizonte llamó mi atención. Muy lejos, donde el mar de nubes parecía tocar aquel cielo violeta, había una isla de luz, y en ella, o quizás caminando sobre el propio vapor, había una figura. Era un hombre. Estaba demasiado lejos para que yo viera el rostro, demasiado lejos para distinguir el color de los ojos, pero su presencia irradiaba a través de aquella distancia inmensa como una onda de choque. Sentí un escalofrío recorrer mi columna espiritual. No era miedo, era reconocimiento. Sentía que conocía a aquel hombre. Era una sensación visceral, antigua, como recordar una canción que tu madre cantaba cuando eras bebé. Pero, mezclado con esa familiaridad, sentí un malestar, una punzada de amargura que no conseguía explicar de inmediato. Él estaba allí, inmóvil, mirando en nuestra dirección. Parecía esperar, parecía vigilar. ¿Quién es aquel?, pregunté, entrecerrando los ojos, señalando a la figura solitaria a lo lejos. ¿Por qué nos está mirando? Mi padre miró en dirección al hombre, y su rostro se iluminó con una reverencia y un cariño que me confundieron. Volvió a mirarme y sujetó mi barbilla, obligándome a enfocarme en su rostro. No te preocupes por él ahora, hijo. Él solo nos está cuidando, como siempre hizo. Pero ahora necesito que me escuches. Tengo un mensaje, y tienes que llevarlo de vuelta. Quería preguntar más sobre el hombre. Quería entender por qué su visión me causaba aquella mezcla extraña de atracción y repulsión, pero la intensidad en la mirada de mi padre me calló. Aquel momento en el barco, flotando sobre las nubes del universo, era la oportunidad que yo pedí a los cielos durante 10 años. Necesitaba oír lo que él tenía que decir, pero, en el fondo de mi mente, la figura a lo lejos continuaba allí, una presencia silenciosa que yo sabía, instintivamente, ser la clave de todo aquello. Aún aturdido, con la visión de aquel paisaje imposible y con el calor de las manos de mi padre en mis hombros, intenté enfocarme en lo que decía. Estaba feliz. Sí, una felicidad temblorosa e incrédula, pero su pregunta me tomó desprevenido. ¿Cómo te estás sintiendo, hijo mío? ¿De verdad? Iba a responder el automático, estoy bien, pero ante aquellos ojos que parecían leer mi alma, no pude mentir. Yo estoy perdido, papá. Te echo de menos. La vida se volvió gris sin ti. Intenté ser fuerte. Intenté cuidar de mamá, pero estoy cansado. Las palabras salieron en un desahogo que guardaba hacía años. Sonrió con ternura y apretó mi hombro. Lo sé, lo veo. Siempre que me es permitido, voy hasta allí. Te miro durmiendo, te acompaño en el trabajo, me siento a tu lado cuando estudias hasta tarde. Y rezo por ti, hijo. Todos los días. Me eché un poco hacia atrás, frunciendo el ceño. Confuso. ¿Tú rezas?
La idea de mi padre, allí en aquel lugar celestial, aún necesitando rezar, parecía absurda para mi escepticismo. Pero papá, tú ya estás aquí. ¿A quién le rezas? Mi padre sonrió, una sonrisa llena de gratitud, y se giró nuevamente hacia la figura luminosa a lo lejos. Le rezo a él. Le doy gracias todos los días, desde que tu héroe me ayudó. La palabra héroe golpeó mi pecho como una bala. Era la palabra de mi infancia. Era la palabra que usé antes de que el mundo se derrumbara. ¿Mi héroe? Pregunté, la voz fallándome, siguiendo su mirada hasta el hombre distante. ¿Quién es aquel, papá? Señaló con la cabeza, con una reverencia profunda. Es tu héroe, hijo. Es Jesús. Fue Él quien me sostuvo cuando llegué aquí perdido. Fue Él quien cuidó de tu madre todo este tiempo. El nombre detonó la bomba que yo cargaba en el pecho hacía una década. El shock inicial dio paso, en fracción de segundos, a una furia roja y ciega. Aquel hombre a lo lejos, ¿era él? ¿Aquel era el Dios que mi madre invocaba? ¿Aquel era el ser que se quedó sordo a mis gritos en la acera? La nostalgia y el amor por mi padre fueron momentáneamente eclipsados por un odio puro y destilado por el dolor. Me levanté en el barco, temblando, no de miedo, sino de rabia. Una rabia que venía de las entrañas. «Él no es mi héroe», grité, mi voz rasgando la paz de aquel lugar. «No es nada mío. Él no te ayudó, papá. Mintió». Mi padre intentó sujetar mi brazo, asustado por mi reacción. «Hijo, cálmate. No sabes lo que...» «Sé lo que vi», interrumpí, tirando de mi brazo con violencia. «Te vi morir. Le pedí ayuda. Grité por él. Y él no hizo nada. Te dejó desangrarte hasta morir delante de mí. Dejó a mamá llorar durante 10 años. Nunca hizo nada por ti, ni por ella, y mucho menos por mí». Me giré hacia la figura a lo lejos. La distancia ya no importaba. Sentía que él podía oírme. Le señalé con el dedo, derramando todo el veneno de mi ateísmo herido. «¡Vete!», bramé, con toda la fuerza de mis pulmones espirituales. «No te quiero aquí. Eres una farsa. Vete, Jesús. No tienes derecho a estar aquí con mi padre después de lo que hiciste». Esperaba que el cielo se abriera, que un rayo me partiera por la mitad, o que él viniera a pelear conmigo. Pero nada de eso sucedió. La figura continuó allí, inmóvil, emanando aquella luz serena. Y entonces, muy lentamente, él solo asintió con la cabeza, en un movimiento suave de no. No era un no de negación o de rabia. Parecía un no de quien dice, «No lo entiendes, niño». Aquella calma me irritó aún más. Me hizo sentir impotente, pequeño. Caí sentado en el barco, exhausto por la explosión, y escondí la cara entre las manos, llorando de rabia y frustración. «¿Por qué, papá?», sollocé. «¿Por qué lo defiendes? Él te quitó de mí». Mi padre se arrodilló frente a mí, sujetó mis muñecas y me obligó a bajar las manos. Sus ojos estaban llorosos, pero firmes. «Él nunca nos abandonó, hijo. Nunca. Construiste un muro de dolor y lo llamaste verdad, pero es hora de derribar ese muro. Necesitas saber lo que realmente sucedió aquel día». Mi padre esperó a que mi llanto disminuyera, pasando la mano por mi cabello como hacía cuando yo era pequeño, y me despertaba de una pesadilla. Pero esta vez, la pesadilla era la realidad que yo había construido en mi cabeza. Cuando finalmente levanté los ojos, hinchados y rojos, encontré su mirada serena, sin ningún rastro de juicio por mi blasfemia. Me limpió una lágrima de la cara con el pulgar y dijo, con una voz que cargaba el peso de la verdad absoluta, «Hijo, viviste 10 años odiando a alguien porque creíste que él me quitó de ti, pero nunca te preguntaste qué habría pasado si me hubiera quedado». Fruncí el ceño, confuso. «Y, si te hubieras quedado, seríamos felices. Habríamos encontrado una manera. Mamá no habría sufrido tanto. Yo tendría a mi padre». Él negó con la cabeza despacio. «No, hijo mío. La bala que me alcanzó destruyó mi columna y perforó órganos vitales. Si tu héroe no hubiera intervenido de la forma que intervino,
Si la medicina de los hombres me hubiera salvado aquel día, yo no sería el padre que recuerdas. Estaría atrapado en una cama, entubado, tetrapléjico, sin poder hablar, sin poder abrazar, dependiendo de máquinas para respirar y de la caridad ajena para comer. Estaría vegetando, hijo mío. La imagen fue brutal. Intenté bloquearla, pero él continuó, implacable en su descripción amorosa. ¿Tienes idea de lo que eso le haría a tu madre? Habría pasado estos 10 años cambiando pañales a un cuerpo inerte, viendo a su marido languidecer día tras día, sin dinero, sin esperanza, atrapada en un sufrimiento sin fin. ¿Y tú? Habrías crecido en un cuarto de hospital, viendo a tu padre como una carga, no como un héroe. La alegría de nuestra casa habría muerto lentamente, asfixiada por el dolor crónico. Sentí un nudo en el pecho, una defensa instintiva. «Pero estarías vivo», repliqué, con la voz ahogada. «No me importaría. Yo te cuidaría. Yo te limpiaría. Yo pasaría el resto de mi vida a tu lado, papá. Él no tenía derecho a decidir que tenías que irte». Fue entonces cuando mi padre me interrumpió, sujetando mis hombros con firmeza. «Sé que me cuidarías. Conozco tu corazón. Pero fue exactamente por eso». Hizo una pausa, respiró hondo y soltó la revelación que lo cambiaría todo. «Fue elección mía, hijo. Él no me llevó. El mundo se detuvo. Yo pedí ir». El suelo del barco pareció desaparecer. «¿Qué?», susurré, incapaz de procesar. En aquel momento, en la acera, el dolor era insoportable. Sentí la vida irse. Y entonces, él apareció. Mi padre miró a la figura a lo lejos con gratitud. El tiempo se detuvo, exactamente como se detuvo para ti ahora. Jesús vino a mí. No vino como un juez, vino como un amigo. Me mostró los dos caminos. Me mostró la vida en la cama, el sufrimiento de tu madre, tu infancia perdida cuidando a un inválido. Y él me extendió la mano. Él dijo, «Eres libre. Puedes quedarte y luchar, o puedes venir conmigo y cuidar de ellos desde allí arriba, donde el dolor no existe». Mi padre volvió a mirarme a los ojos y vi lágrimas en sus ojos también. Miré cómo gritabas, sujetando mi mano. Miré a tu madre desesperada y lo supe, hijo. Supe que el mayor acto de amor que podía hacer por vosotros era partir. No quería ser la causa de la ruina de la vida de tu madre. No quería ser el peso en tu espalda. Así que, por libre y espontánea voluntad, sabiendo exactamente lo que aquello significaba, cogí su mano. Yo elegí irme. Me quedé mudo. La narrativa de Dios ladrón, que sostuvo mi ateísmo durante una década, se desmoronó. No fue un robo, fue un sacrificio. No fue abandono, fue protección. «Papá, pero yo…», intenté argumentar, pero las palabras murieron. «Lo sé, pero mira hasta dónde llegasteis». Él sonrió. Jesús honró mi elección, honró nuestras plegarias. Mira la mujer fuerte en que se convirtió tu madre. Descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Y mírate, un científico brillante, un hombre íntegro. Todo esto fue construido sobre la fuerza que Él os dio, incluso cuando elegiste no hablar más con Él, incluso cuando le gritaste que se fuera. Él nunca se fue del lado de tu madre. Y nunca se fue del tuyo. Bajé la cabeza, derrotado por la verdad. Las lágrimas que caían ahora ya no eran de rabia, eran de vergüenza y de una comprensión dolorosa. Había juzgado al héroe como villano, cuando en realidad él había sido el cómplice del amor de mi padre. Lloré allí, en el suelo de aquel barco, con la cabeza apoyada en las rodillas de mi padre, sintiéndome la más pequeña de las criaturas. La vergüenza quemaba más de lo que la rabia había quemado antes. Había pasado la vida adulta maldiciendo la mano que había amparado a mi padre en la hora de la muerte. Pero mi padre, con aquella paciencia infinita que la eternidad le había dado, solo acarició mi cabeza hasta que mis sollozos cesaron. «Levántate, hijo», dijo suavemente, tirando de mí hacia arriba. «No tenemos más tiempo. El cordón que te sujeta allí abajo te está tirando de vuelta». Lo abracé con fuerza, desesperado.
No, papá, no quiero volver. Quiero quedarme aquí. Allí abajo es difícil, es frío, es solitario. Aquí te tengo a ti. No puedes quedarte, dijo, firme, pero cariñoso. Tu madre te necesita, pero no de la forma en que piensas. Me sujetó el rostro con las dos manos, obligándome a mirar en el fondo de sus ojos. Escucha bien. Vas a volver, y vas a hablar con ella, y vas a aceptar esa beca. Abrí los ojos de par en par. ¿Cómo lo sabes? Ya te dije, lo sigo todo. Sonrió. Hijo, cargaste el peso del mundo en tu espalda por mi causa. Creíste que necesitabas reemplazar al padre que murió. Pero tu madre no quiere un sustituto. Quiere un hijo feliz. Ya no vas a trabajar en el restaurante. Ese es el sueño de ella, no el tuyo. ¿Pero cómo puedo dejarla, papá? Pregunté, sintiendo la culpa volver. Se va a quedar sola. Ella nunca está sola, respondió, señalando discretamente a la luz a lo lejos. Y me tiene a mí, en espíritu. Lo que tienes que hacer es por ella, hijo. Reza para que esté bien sin tu presencia física constante, y reza para que tú estés bien, siguiendo tu camino. La oración es el teléfono que nunca se queda sin señal. Úsalo. Respiré hondo, sintiendo un peso de toneladas salir de mi espalda. Mi padre me dio el permiso que yo tanto buscaba. Te quiero, papá. Te quiero tanto. Yo también te quiero. Ahora, mírale a él. Me giré lentamente hacia la figura de Jesús. Ya no estaba lejos. De alguna manera, sin dar un paso, él estaba allí, en la proa del barco. Yo no conseguía ver los rasgos del rostro con nitidez, pues su luz ofuscaba, pero sentía la sonrisa. Era una ola de calor, de aceptación pura. Me sentí desnudo ante él. Él había oído mis gritos, mis insultos, mi rechazo. Perdóname, susurré, bajando la cabeza. Te dije que te fueras. No sabía. Jesús no habló con palabras, pero sentí una risa ligera y bondadosa resonar en mi pecho. Sentí que decía, lo sé, y me quedé de todos modos. En ese instante, el miedo se esfumó. El escepticismo se esfumó. Sentí que podía confiar en él. Sentí que podía poner la vida de mi madre y la mía en sus manos, y que él no las dejaría caer. Llené mi pecho de valor, y mirando a mi padre y luego a Jesús, hice mi promesa final. Está bien, voy a volver. Te quiero, papá. Prometo, seré todo lo que queréis que sea. Seré el mejor biólogo. Os daré orgullo. Fue entonces cuando una voz sonó justo detrás de mí. No era la voz de mi padre. Era una voz que sonaba como muchas aguas, poderosa pero gentil. La misma voz que debió haber creado las estrellas. Necesitas ser todo lo que quieres ser, hijo mío. Me giré asustado, buscando la fuente de la voz, y vi a Jesús sonriendo abiertamente hacia mí. Aquella sonrisa fue la última cosa que vi. En el mismo instante, todo se volvió negro. El barco, las nubes, mi padre, la luz, todo fue absorbido por un vórtice oscuro, como si alguien hubiera cambiado el canal de la televisión nuevamente, pero esta vez, apagando el aparato de la toma. Sentí la caída, una caída vertiginosa, rápida y brutal, de vuelta a la densidad de la materia. Estaba volviendo, pero ya no era el mismo hombre que se había ido. La caída fue vertiginosa. Si la subida había sido una liberación, la bajada fue una condena a la gravedad. Sentía como si estuviera siendo tirado por un imán gigante, arrastrado de vuelta hacia dentro de una escafandra de plomo. La luz violeta, el calor del sol espiritual, el rostro de mi padre. Todo esto se fragmentó en píxeles de memoria mientras yo atravesaba capas de oscuridad. Por un breve momento, volví a flotar en aquel negro silencioso y vi el polvo de luz, la esencia que me había guiado, disipándose, apagándose como ascuas, enfriándose. Sentí una tristeza profunda, una nostalgia inmediata de aquel lugar donde el dolor no existía, pero mezclada con ella, había la determinación de la promesa que hice. Tenía una misión. De repente, la visión del hospital volvió, pero ahora yo ya no era un observador pasivo en el techo. Vi la escena acercarse con una velocidad aterradora.
como si el suelo estuviera volando en mi dirección. Vi a mi madre, aún en aquella misma posición, inclinada sobre la cama, sujetando mi mano inerte. La imagen de ella creció, ocupó todo mi campo de visión, y entonces, ¡bam! El impacto de reentrar en el cuerpo fue físico y violento. Fue como chocar de frente contra un muro de hormigón a 200 kilómetros por hora. El aire invadió mis pulmones con un dolor agudo, quemando el tejido que había sido herido por la química. Sentí el peso de mis brazos, el malestar del tubo en la garganta, el frío de la sábana, el olor antiséptico agresivo. La levedad se había ido. Yo era, nuevamente, un prisionero de la carne dolorida. Mis oídos, que segundos antes escuchaban la voz de Dios, ahora captaban el zumbido de los monitores cardíacos enloqueciendo. Pero, por encima de ese ruido tecnológico, oí su voz. Ella estaba terminando la frase, la oración que parecía haber durado la eternidad que pasé fuera. Por favor, mi Jesús, sé que no soy digna, pero trae a mi hijo de vuelta. No me dejes sola. Abrí los ojos. La luz del cuarto hirió mis retinas, pero forcé los párpados a mantenerse abiertos. La primera cosa que vi fue su rostro, mojado de lágrimas, contorsionado en una máscara de fe y desesperación. Ella aún no se había dado cuenta de que yo estaba despierto. Apreté su mano. Mis dedos estaban débiles, temblorosos, pero conseguí hacer la presión suficiente. Ella dejó de rezar instantáneamente y levantó la cabeza, los ojos muy abiertos, de shock. Saqué fuerzas de donde no tenía. La garganta ardía, seca y herida, pero necesitaba hablar. Necesitaba que ella lo supiera. Con un esfuerzo sobrehumano, susurré, con la voz ronca y fallida. «Mamá, mi héroe». Él te escuchó. El tiempo en la habitación se detuvo. Ella me miró como si estuviera viendo un fantasma, o un ángel, o ambos. Sus labios temblaron, intentando formar palabras que no salían, y entonces se desplomó, no de tristeza, sino de un alivio tan poderoso que parecía físico. Me abrazó, inclinándose sobre mi pecho con cuidado a causa de los cables, y gritó, «¡Gracias! ¡Gracias, mi Jesús! ¡Gracias!». La puerta de la habitación se abrió con estrépito. Un equipo de médicos y enfermeros entró corriendo, atraídos por la alarma de los monitores que indicaban el cambio brusco en mis constantes vitales. Se detuvieron alrededor de la cama, estupefactos. El médico jefe, un hombre serio que yo vagamente reconocía de visitas anteriores en conversaciones que oí en coma, miraba los aparatos y luego a mí con una expresión de total incredulidad. «Pero, ¿cómo?», balbuceaba, comprobando la linterna en mis ojos. «Esto es imposible. Los niveles de oxigenación estaban críticos. El daño cerebral debería ser...». Yo oía los términos técnicos flotando alrededor. Coma profundo, sin expectativa de retorno, fallo multiorgánico evitado. Pero nada de aquello me importaba. Su ciencia estaba intentando explicar lo inexplicable. Ellos veían gráficos y números. Yo veía la respuesta de una promesa hecha en un barco sobre las nubes. Sonreía mi madre, ignorando el caos médico. Había vuelto. Y, por primera vez en 10 años, no estaba volviendo solo. Había traído la fe de vuelta en la maleta. Los días que siguieron fueron un borrón de exámenes, luces de linternas en los ojos y médicos murmurando palabras como inexplicable y milagro en los pasillos. Para la ciencia, mi recuperación era una anomalía estadística. Mis pulmones, que deberían tener cicatrices permanentes de la quemadura química, se estaban regenerando a una velocidad que desafiaba la biología celular que yo tanto estudiaba. Yo solo sonreía. Sabía que la cura no venía solo de los antibióticos en la vena, sino de aquella luz dorada que yo había respirado allá arriba. Pero, mientras mi cuerpo luchaba por fortalecerse, mi mente estaba atrapada en un reloj haciendo tic-tac, el plazo, el email, la promesa que hice a mi padre. Aún en la cama del hospital,
Con la voz débil y el cuerpo adolorido, le pedí a mi madre que se sentara a mi lado. Necesitaba resolver aquello antes de que el valor se fuera. «Mamá», comencé, sujetando su mano, que ahora parecía brillar con un aura tenue que yo no sabía explicar. «Necesito contarte una cosa. Aquel día, en el laboratorio, no estaba solo estudiando. Estaba perdiendo el tiempo. Iba a dejar la facultad». Ella frunció el ceño, confusa. «¿Dejar? Pero hijo, es tu sueño». «¿Por qué?» «Por ti», confesé, sintiendo que las lágrimas volvían. «Recibí una oferta de beca en el Instituto de Investigación, pero iba a rechazarla. Iba a quedarme en el restaurante contigo. Tenía miedo de dejarte sola». Mi madre se quedó en silencio por un segundo. Pensé que se pondría triste, pero su reacción fue exactamente la que mi padre predijo. Apretó mi mano con fuerza y sonrió, una sonrisa orgullosa y firme. «Hijo mío, ¿de verdad creíste que yo sería feliz viéndote infeliz detrás de un mostrador? El restaurante fue mi supervivencia, no tu herencia». Me besó la frente. «Acepta esa beca. Ahora, escribe ese email hoy. Nunca estuve sola. Y ahora, viéndote volver de la muerte de esta manera, sé que nunca lo estaré». Noté por primera vez cuando una enfermera entró para cambiar mi suero. Ella no dijo nada. Estaba con el rostro profesional y neutro, pero en el momento en que tocó mi brazo para ajustar la aguja, fui golpeado por una ola de pura angustia. No fue un sonido, fue un sentimiento abrumador, una ansiedad profunda, un miedo denso que no era mío, sino que emanaba de ella como vapor. Sentí la impresión de un problema, algo sobre hijo y fiebre, no como palabras, sino como una imagen emocional, un color oscuro en su campo energético. La miré, asustado por la intensidad. «Espero que las cosas mejoren con tu hijo», dije bajo, sin saber cómo lo sabía. La enfermera se congeló. La tablilla que sujetaba resbaló y cayó al suelo con un golpe sordo. Me miró con los ojos desorbitados, pálida. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Yo ni siquiera...» «Sí, tiene fiebre alta hace 2 días». ¿Cómo lo sabías? Me quedé helado. Disimulé. Dije que fue una corazonada, que sentí una tristeza en ella, pero yo lo sabía. Yo no había leído su mente. Yo había sentido su alma. Y no se detuvo ahí. Cuando me dieron el alta y volví a casa, el mundo parecía haber ganado capas extras. Mi visión, antes estrictamente clínica, ahora captaba matices que no existían en el espectro de luz visible. A veces, al mirar a mi madre rezando, no veía solo a la mujer arrodillada. Veía una luminiscencia suave, un color perla que contorneaba sus hombros, pulsando al ritmo de sus palabras. Veía colores alrededor de las personas en la calle, tonos de gris en quien estaba triste, chispas de amarillo en niños jugando. Al principio, creí que fuera una secuela neurológica, una alucinación causada por la hipoxia. Intenté diagnosticarme con esquizofrenia o sinestesia, pero las alucinaciones siempre venían acompañadas de verdades. Yo sentía cuando alguien iba a llegar antes de que el timbre sonara. Yo sentía cuando mi madre estaba angustiada, incluso estando en otra habitación. Aquel canal que sintonice en el barco, aquella frecuencia donde hablé con mi Padre y con Jesús, nunca más se cerró completamente. Había vuelto a la tierra, pero había traído conmigo una antena conectada al cielo. El silencio absoluto de mi ateísmo había sido llenado por una sinfonía de conexiones espirituales que yo ya no podía negar. Solo aprender a convivir. Ya no era solo un cuerpo de carne. Yo era un habitante de 2 mundos. Mi vida hoy tiene una dualidad que, años atrás, yo consideraría una hipocresía, pero que ahora entiendo como la más pura armonía. Durante el día, me pongo mi bata blanca, entro en el laboratorio estéril del instituto y uso la lógica, el método científico y la razón para desvelar los misterios biológicos de la vida. Soy un científico respetado, dedicado, exactamente como prometí a mi padre que sería. Pero, a diferencia de mis colegas que ven en el microscopio solo reacciones químicas aleatorias,
Yo veo la firma de un artista. Cada célula que se divide, cada hebra de ADN que se replica, para mí es un pequeño milagro. Una línea de código escrita por aquella misma inteligencia luminosa que me recibió en las nubes. No dejé de creer en la ciencia, solo dejé de creer que ella es la única respuesta. Pero el cambio más profundo no ocurrió en el trabajo, sino en la sala de nuestra casa, en el mismo lugar donde, durante años, el silencio y el rencor reinaron. Unas semanas después de mi recuperación completa, una noche tranquila después de cenar, llamé a mi madre para sentarse en el sofá. Me miró preocupada, quizás pensando que renunciaría a la beca, pero sujeté sus manos, aquellas manos callosas que sostuvieron mi mundo, y le conté todo. No omití nada. Describí la oscuridad, el polvo de luz, el barco flotando en las nubes. Describí el olor de mi padre, la camisa de franela, su sonrisa. Cuando le conté lo que él me dijo, que su partida fue una elección de amor, un sacrificio para que nosotros no viviéramos atrapados en el sufrimiento de una enfermedad larga, vi una década de culpa salir de sus hombros. Ella siempre creyó que Dios se lo había llevado demasiado pronto. Saber que Él eligió irse para protegernos transformó su luto en gratitud. Lloramos juntos, pero fue un llanto limpio, curativo, sin la amargura del pasado. Le entregué su mensaje, que ella nunca estuvo sola y que su amor llegó hasta él todos los días. Desde aquella noche, nuestra rutina cambió. Cumplí la promesa que hice en el barco. Ya no soy el hijo que se encierra en el cuarto para huir de las plegarias de la madre. Ahora, cuando cae la noche y el silencio se apodera de la casa, mi madre ya no se arrodilla sola. Yo me arrodillo a su lado. El suelo es duro, mis rodillas se quejan, pero mi espíritu se eleva. Cierro los ojos y con mi nueva sensibilidad siento la atmósfera del cuarto cambiar. Siento la paz descender como un manto pesado y cálido. A veces, cuando la oración es profunda, siento un olor familiar a mar y jabón, y sé que mi padre está allí, con la mano en mi hombro, sonriendo. Rezo por ella, pidiendo que sus días sean ligeros. Rezo por mis pacientes invisibles en el laboratorio y, principalmente, rezo para agradecer. Aquel abismo que existía entre mí y el cielo fue llenado. Ya no tengo rabia del silencio de Dios, porque descubrí que Él nunca estuvo en silencio. Yo era el que estaba sordo. El chico que gritó, «No existe Jesús». En el cementerio, murió. El hombre que existe hoy sabe que aquel hombre a lo lejos, que pacientemente esperó que mi rabia pasara, es la fuente de toda la vida. Mi madre, a veces, abre los ojos en medio de la oración, me mira de reojo y sonríe, viendo al hijo ateo conversando con el Creador. Yo termino mis noches no con dudas, sino con certezas. Sé que la muerte no es el fin, es solo un cambio de escenario. Sé que el amor es la única fuerza que atraviesa dimensiones. Y sobre todo, sé que nunca estamos solos. Mi superhéroe de infancia no falló. Me salvó de una forma que yo no entendía en la época. Salvó mi alma de la amargura. Salvó mi futuro de la mediocridad. Y en el momento justo, me devolvió la vida para que yo pudiera contar esta historia. Hoy, miro al cielo no para reclamar, sino para decir, gracias, mi héroe. Lo entendí. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que separé para ti.